Bienvenidos un día más a Guerras y Geopolíticas. Hoy es día 7 de febrero del 2024 y tenemos noticias muy interesantes, así que empecemos ahora mismo. Ok, para empezar, la primera noticia que tenemos es sobre Tucker Carlson, el reportero americano. Ok, la noticia dice que parece que hay sorpresa por el hecho de que en la Unión Europea se esté considerando sancionar a Tucker Carlson por entrevistar a Putin, aplicar acciones punitivas a un periodista por hacer su trabajo. Recordemos que en su momento Bruselas, por ejemplo, censuró a los medios rusos sin ninguna base legal. Como vemos aquí, tenemos a la Unión Europea prácticamente apoyando a los Estados Unidos, ¿ok?, mediáticamente, con el intento de censurar a esta persona. Bueno, ha sido un parlamentario europeo que ha propuesto sancionarle. No quiere decir que lo vayan a hacer, pero quién sabe, a lo mejor sí. Porque obviamente, como sabemos, vienen las elecciones de Estados Unidos y tener una entrevista de Putin en la cual va a decir muchas verdades, que así, verdad, cualquiera que se meta en online, en YouTube o lo que sea, va a ver lo que tiene que decir Putin. Pero bueno, el hecho de que lo haga un americano es más fácil para que lo entiendan los americanos. No sé si me entendéis, pero bueno. Pues eso, es un periodista y es que no es el primer periodista occidental que hace una entrevista a Putin. Durante la guerra de Siria, incluso durante la guerra de Ucrania, ha habido periodistas occidentales que han hecho entrevistas a Putin. Entonces, no se entiende por qué esta vez este individuo, Tucker Carlson, él mismo dijo en un vídeo, en este vídeo que tenemos aquí, que puede que le sancionen, que sabe cuáles son las consecuencias, pero que la gente tiene que saber la verdad, ¿no? A ver. They are fawning PEP sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that... Bueno, parece que no podéis ver el vídeo, pero lo que está diciendo prácticamente es que el hecho de que se sancione a periodistas por entrevistar a Putin, etcétera, que no está bien, que eso es pura propaganda. Déjame traducirlo bien, a ver. They are fawning PEP sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. O sea, dice que lo que está haciendo ahora mismo los Estados Unidos es crear, pues eso, permitir a Zelensky que aparezca en el Parlamento o en diferentes canales de televisión haciendo sus demandas, ¿no? De pedir dinero, pedir armamento para Ucrania, etcétera. Enter more deeply into a war in Eastern Europe. Y dice que el objetivo es que los Estados Unidos pues se unan a la guerra, que se involucren mucho más en la guerra que se está llevando a cabo ahora mismo en Europa. Y encima que paguen por ello. That is not journalism. It is government propaganda. Dice que eso no es periodismo, que es propaganda de gobierno. Propaganda of the ugliest kind, the kind la peor propaganda, la más fea. El tipo de propaganda que mata a gente. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this. A journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, and we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group. Nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to... Bueno, lo paro aquí porque lo que hice después es prácticamente donde podéis ver su entrevista a Putin. Espero que, pues eso,
que tengáis acceso a la plataforma X o si no a su página web, donde podréis ver la entrevista completa sin ningún tipo de censuras, ¿ok? Pero bueno, interesante la noticia, perdón por los problemas técnicos, ¿ok? Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Nuevo ataque a Ucrania. Las fuerzas rusas golpearon la región de Nikolaev. En dichas regiones desde donde las fuerzas ucranianas han podido hacer los lanzamientos de los misiles Storm Shadow Scalp. No hay más información, pero quizá hayan alcanzado el almacén donde se almacena este tipo de misiles, no se sabe. Seguimos. Es lo mismo. Ok, estos son todos ataques rusos a Ucrania. Aquí tenemos a Stoltenberg que dice Jens Stoltenberg de la OTAN dice que Rusia perdió 300.000 soldados, más de 1.000 vehículos blindados y más de 100 aviones. Ok, interesante, porque esto me recuerda a los números de Ucrania, ok. Y ha pasado unas cuantas veces durante el conflicto que los números de pérdidas o las estadísticas que dan los países occidentales coinciden con las estadísticas que dan los rusos de los ucranianos. No sé si os acordáis en un momento en el que Ursula von der Leyen, sin querer, dijo que, y esto hace un año y medio, que el total de soldados ucranianos muertos eran 100.000. Eran 100.000. Pues imaginaros ahora que los rusos están siendo mucho más efectivos, la cantidad que serían posiblemente sea esta cantidad. Bueno, según medios rusos, la cantidad de soldados ucranianos que han perdido su vida ahora mismo son 450.000, más o menos, ¿ok? Eso es más o menos 500.000 de personas. Entonces, esto es mucho, eso es brutal, ¿no? Y aquí vemos a Stoltenberg diciendo que los rusos han perdido 300.000 soldados. ¿Es esto posible? Pues no. No, porque la cantidad de soldados que los rusos han empleado en Ucrania posiblemente no llega a ese número. ¿Okay? Se movilizaron soldados, unos 200.000, más unos 150.000 que estaban en la operación especial en el momento que se movilizaron esos 200.000. Eso significa que Rusia ha perdido prácticamente un 80 o 90% de los soldados que ahora mismo están activos en el campo de batalla, a pesar de que otros reportes occidentales clarifican que los rusos han enviado más tropas al frente y eso, que están más fuertes que nunca, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, que a pesar de que venga de la OTAN, que muchos lo consideran una fuente creíble, ¿ok? Pues muchas veces estos números no tienen evidencias. Es más, hay un periódico, bueno, es como un think tank, que basándose en los medios rusos, o sea, ellos desde Rusia ven lo que publica por los diferentes ministerios del país, ven lo que publican los políticos, también algunos periódicos, etcétera, y se basan en eso y también en el número de muertes, de registro de muertes que está habiendo en Rusia, que vienen del frente de Ucrania. Y según ellos, más o menos, calculan que los rusos han perdido unos 35.000 efectivos en la guerra de Ucrania. Vamos, que esto se pasa por 65.000, ¿no? Y esto es lo más creíble que ahora mismo. Encima, ese think tank trabaja junto a la BBC, o sea, el canal principal del Reino Unido, ¿no? Y cuenta unos 35.000, soldados rusos, o efectivos rusos, no 300.000. 300.000 es una burrada. Y me sorprende que Stoltenberg salga diciendo esto, aunque a decir verdad no es la primera vez que lo hace, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Aquí tenemos a Kim Jong-un que dice, es Rusia, que dice que Estados Unidos no ataca a Corea del Norte porque tiene como defenderse y lanzará un fuerte ataque de respuesta. Como ya sabemos, Corea del Norte tiene misiles nucleares. Dice Alexander Matsegora, señaló que Washington ataca a los países de Medio Oriente porque no tienen la capacidad de lanzar un fuerte ataque de represalia. Comprender la magnitud de las represalias de Corea del Norte está impidiendo a que Estados Unidos tome medidas contra Pyongyang similares a los ataques contra los hutíes yemeníes en el Medio Oriente. Así lo afirmó en una entrevista el embajador ruso en Pyongyang, Alex Matsegora. El diplomático ruso recordó las acciones de Estados Unidos en Medio Oriente, en particular los ataques estadounidenses contra los hutíes en Yemen. Si algo puede impedir que Washington dé tales pasos hacia la República de Corea, es el entendimiento. Espero que si no entre los políticos, al menos entre los
militares estadounidenses de que tal golpe de represalia se asestará en respuesta a que nadie lo hará. Parece que los hutíes y otras fuerzas antiestadounidenses en el Medio Oriente no tienen tales oportunidades y los estadounidenses se aprovechan de esto con impunidad, enfatizó. Bueno, prácticamente lo que está diciendo es que Corea del Norte tiene armas nucleares con la capacidad de alcanzar el territorio americano y de sus aliados, principalmente Japón, que está cerca, está pegado, está al lado, entonces no les conviene. Bueno, también Corea del Sur, obviamente. Entonces, es obvio, los Estados Unidos no se mete con países que tienen armas nucleares, al menos no lo hace de forma directa. Pues en este caso lo está haciendo con Rusia en Ucrania, pero lo está haciendo de forma indirecta, si se puede decir de esa forma, ¿no? O sea, están financiando, están dando inteligencia, pero no se quieren meter en el conflicto. Por otro lado, uno se pregunta, pero a ver, si Estados Unidos, la OTAN y los países occidentales están dando dinero, están dando soldados, están dando mercenarios, están dando armamento a Ucrania, están dando inteligencia, están dando imágenes, etcétera, para que eliminen a soldados rusos, ¿por qué Rusia no determina que los países occidentales están completamente involucrados en el conflicto? ¿Ok? Obviamente, Rusia es un país solo. Y si reconoce que estos países también están involucrados al 100%, porque sabe que están involucrados, pero no dicen que están en guerra contra Rusia, pero en caso de que esto ocurra, ok, significa que Rusia va a tener que luchar contra todos estos países al mismo tiempo. Que no quiere decir que no pueda, pero quiere decir que va a utilizar mucho más recursos. Y si os dais cuenta, todas las noticias que hemos estado compartiendo últimamente claramente indican y muestran que la producción de armamento ruso ha aumentado. El reclutamiento de soldados rusos, que son más o menos unos 10.000 al mes, 10.000 al mes en total, ha aumentado. Más la movilización que hicieron de 200.000, esos soldados siguen entrenando. Estamos hablando de más de 6 meses de entrenamiento. No como muchos soldados en Ucrania, por ejemplo, que entrenan un día y se les envía al frente, o incluso se les envía sin ningún tipo de entrenamiento al frente, ¿no? Entonces estos soldados están ahí y parece ser que pueden estar ejerciendo labores de seguridad dentro de los territorios que han sido, entre comillas, capturados por los rusos, o puede que estén esperando a algo más grande. Y es lo que dicen muchos, que los rusos se están preparando en caso de que tengan un conflicto con los países occidentales, porque ven que esto puede ser una posibilidad, sobre todo cuando vemos a países Estonia y tal, que proponen cerrar el estrecho de Kaliningrado, entre Rusia y Kaliningrado y cosas así, unas locuras para fastidiar un poco más a los rusos y obviamente enfadarles y provocarles y forzarles a llevar a cabo alguna acción como la que están llevando en Ucrania, etcétera. También se dice que si Ucrania comienza a perder todo el este del país, pues obviamente dicen algunas fuentes que los países occidentales están dispuestos a entrar en el oeste de Ucrania para asegurarse de que los rusos no entran en ese territorio. Pero obviamente los rusos han dicho que si eso ocurre, van a atacar a las fuerzas que estén en el oeste de Ucrania. Entonces, eso podría ser una tercera guerra mundial y parece ser que Rusia se está preparando para cualquier tipo de lo que ocurra, prácticamente. ¿Ok? Bueno, tiene mucha verdad lo que dice. Estados Unidos atacó a Libia, por ejemplo. Sabemos que el Reino Unido, Tony Blair, tenía una buena relación con Gaddafi y lo que hicieron fue convencerle de deshacerse de sus baterías antiaéreas. Y una vez que se deshizo de ellas por completo, porque confió en Occidente de que no le iban a atacar, pues lo que hizo Occidente fue atacarle. ¿Ok? De un día para otro se convirtió en el héroe del norte de África, y se convirtió en el terrorista, el dictador, el peor hombre del norte de África, y como ya sabéis, fue alcanzado por un misil de un dron y destruido. Y recordamos el vídeo de Hillary Clinton diciendo, fuimos, le vimos y le destruimos. Y súper feliz, ¿no? Pero ya veis cómo está Libia hoy. Es un país completamente fallido, igual que Somalia y muchos otros países, y parece ser que Ucrania se está encaminando hacia ese sentido también. Esperemos que no. Pero bueno, la siguiente noticia. Mira a este tipo. Espera que me hago más pequeño. Ay, Dios. Este tipo, ok, es el que quiere que la Unión Europea imponga sanciones a Tucker Carlson, ok. Como he dicho muchas veces, Tucker Carlson es una persona que me caiga bien, ok. Tiene muchos sentimientos anti-China y anti otros países, ok.
y también dentro de su país contra minorías étnicas y todo eso, que no quiere decir que sea racista ni nada de eso, pero quiere decir que su ideología conservadora, en algunos asuntos yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? Personalmente. Pero el hecho de que ha decidido hacer una entrevista a Putin, el hecho de que decidió irse del canal de televisión en el que trabajaba y empezar a cortar un poco la verdad sobre el conflicto de Ucrania, pues bueno, le doy crédito por ello, ¿no? Pero tampoco no espero mucho de él. Pero bueno, como veis, obviamente se ha convertido, parece ser, en el enemigo de este hombre y de muchos otros dirigentes de otros países para hacer una entrevista a Putin. Como digo, no es el único periodista que ha hecho una entrevista a Putin, por lo cual no se entiende por qué a él se le está atacando tanto. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Esa es larga. Ok. Aquí. La Unión Europea está considerando imponer sanciones a Tucker Carlson por su entrevista con Putin, a la luz de la carrera electoral estadounidense en la que las cuestiones de política exterior están ganando cada vez más peso, tanto por parte de los globalistas como de los trumpistas con sus Estados Unidos primero y sus críticas a los fracasos de la administración Biden. La llegada a Rusia del periodista conservador más famoso de Estados Unidos está causando un entusiasmo bastante apropiado. Tucker Carlson también sirve como enlace de Tampa y aparentemente los temas más importantes fueron discutidos entre las dos partes sin cámaras. También vale la pena señalar la coincidencia de esta noticia con la lucha entre republicanos y demócratas en el Congreso por la ayuda a Ucrania. Posibles narrativas. Trump realmente podría evitar la guerra en Ucrania deteniendo la expansión de la OTAN hacia el este. Otra es inútil apoyar a Ucrania, la victoria sin consecuencias irreversibles es imposible. Otra, Rusia no amenaza a Occidente, pero protege derechos y la seguridad de los rusos en Ucrania y sus fronteras. Otra, los globalistas y los liberales de izquierda desestabilizan la política internacional y persiguen únicamente sus propios objetivos que no incluyen la prosperidad de las naciones, incluida la suya propia. Como era de esperar, los medios sistémicos estadounidenses ven de antemano desinformación y traición en la entrevista. Tucker en respuesta insinúa que estos medios de comunicación tienen prejuicios políticos y no transmiten una imagen objetiva a los estadounidenses. La escalada del conflicto entre las dos Américas continúa. Obviamente Tucker Carlson creo que apoya a Trump políticamente y el hecho de que haga esta entrevista, pues quieras o no, si la gente lo ve, mucha gente va a ver la verdad. La verdad. Putin es directo, te dice las cosas como son, y si hay americanos que pueden vincular lo que dice Putin con lo que están viendo en sus propios medios de comunicación o en Ucrania, o simplemente ver a Zelensky todos los días pedir dinero, pues posiblemente lo que ocurra es que mucha gente empiece a confiar más en lo que dice Tucker Carlson y crea que Trump va a ser la solución de este conflicto. A pesar de que Trump es el que mató a Soleimani, a pesar de que Trump lleva apoyado una guerra de Arabia Saudí contra Yemen, una de las peores guerras que he visto en mi vida, porque es que estaban muriéndose de hambre prácticamente. Eso fue lo que impusieron impusieron sanciones al país, ¿ok? Y no dejaban entrar nada, completamente nada al país. Y había gente prácticamente muriéndose de hambre, ¿ok? Anoréxica porque no ponían comer. Ok, siguiente. Esto, pues otro mercenario colombiano eliminado. Bueno, estos son los ataques de Rusia. Ahora, los agricultores. Ok. Los agricultores croatas podrían unirse a la protesta de los agricultores en toda la Unión Europea. Los agricultores croatas pronto podrían unirse a sus homólogos de toda la Unión Europea que han estado organizando protestas durante semanas. La decisión final sobre la organización de las protestas de los agricultores la tomará la Junta Directiva de la Cámara de Agricultura de Croacia a principios de la próxima semana, anunció el martes la Cámara de Agricultura. La organización que agrupa a los agricultores croatas, etc. El comunicado de prensa de HPK apoya las protestas y están de acuerdo con la mayoría de las demandas que forman parte de los problemas a los que se enfrentan los agricultores croatas. HPK está considerando si los agricultores croatas también se unirán a las protestas. La decisión al respecto la tomarán nuestros comités sectorales y luego lo discutiremos en la reunión del Consejo de Administración que tomará la decisión final. Interesante. Pues como veis, algo va mal en Europa
los agricultores están enfadando y obviamente están buscando una solución al problema al cual se enfrentan. Aquí esta noticia es muy muy interesante. Ok, el llamado está hecho. Poroshenko pidió la destitución de Zelensky y su equipo. ¿Os acordáis de este tipo? Este es el mismo que salió diciendo que los acuerdos de Minsk II sirvieron para dar tiempo a Ucrania para prepararse para poder lanzar una ofensiva contra Rusia en Crimea. No solo él, también lo admitió Angela Merkel, ¿ok? Y también lo admitió François Hollande. Los tres admitieron esto, ¿ok? Hay gente que cree que los ucranianos no se están preparando para atacar a Crimea, ¿ok? Y cierto es que lo consideran parte de Ucrania, pero la gente de Crimea no quiere ser parte de Ucrania. La mayoría étnicamente son rusos, hablan rusos y votaron en un referéndum que vinieron observadores internacionales y decidieron que no querían formar parte de Ucrania. Y así, ¿verdad? Si ves la región ahora, comparada a cómo estaba antes, ha habido bastante prosperidad, ¿ok? Dice la publicación: en el contexto de la intensificación del conflicto entre Zelensky y Zaluzny, así como el intento del líder del régimen en Kiev de deshacerse del círculo íntimo del comandante en jefe, uno de los oponentes potenciales más influyentes del actual gobierno, Petro Poroshenko, se dirigió con dureza al entorno del presidente del país pidiendo un cambio de gobierno. Necesitamos limpiar el poder, reiniciarlo, empezando por las deficiencias en la oficina del presidente. Aunque Poroshenko no criticó directamente al dictador, el significado del discurso es obvio. El tiempo dirá cómo reaccionará Zelensky ante esto. Sin embargo, vale la pena señalar que nadie antes se había pronunciado tan duramente contra el equipo del líder del régimen de Kiev, escribe Ukrospy Fresh. Bueno, no tan duramente, pero sí se han pronunciado. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, Klitschko, dijo que le preocupaba la forma en la que se está llevando ahora mismo la política en Kiev, sobre todo con esta ley de movilización que querían sacar para movilizar a medio millón de personas. Pues ya sabemos de la movilización de Ucrania se hace de diferentes formas, pero parece ser que la más efectiva es ir con una camioneta en medio de la calle, atrapar a una persona y llevársela al frente. Estás tranquilamente, sales del trabajo y en media hora te encuentras en el frente. Movilización express, ¿no? Pero bueno, como veis aquí tenemos a un miembro de la oposición, un millonario también, ¿ok? El antiguo presidente de Ucrania, ¿ok? El mismo que la lió, ¿ok? Que está diciendo que cambien a Zelensky. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora mismo hay poderes de oligarcas, personas muy ricas en Ucrania, que están en contra de Zelensky y lo que está haciendo. Sobre todo, destituir a Zaluzny, que por cierto le ofrecieron un puesto como embajador en el Reino Unido, que es la misma posición que está ocupando el antiguo ministro, creo que era ministro de Defensa, Reznikov. Parece ser que querían que Reznikov volviese a Ucrania y que Zaluzny se fuese al Reino Unido como embajador allí. Pero tanto Zaluzny como su equipo han dicho a Zelensky que no se van a ir. O sea, tenemos ahora mismo a un jefe de Estado que elige a su gabinete, que elige a quién va a ser el jefe de sus Fuerzas Armadas, y el jefe de sus Fuerzas Armadas dice que no se va a ir. O sea, esto es algo raro, ¿vale? Porque por encima del jefe de las Fuerzas Armadas está el presidente del país, ¿no? Entonces debe de seguir sus órdenes, y si dice que no tienes trabajo, no te queremos más, se tiene que ir. Pero en este caso, Zaluzny se resiste. Entonces se resiste, pero no se están tomando acciones en contra suya de forma violenta, o yo que sé, enviarle a la cárcel o algo así. Esto claramente significa que tiene mucho poder. No solo eso, hubo rumores de que Zaluzny y Petro Poroshenko, este hombre, tuvieron conversaciones, ¿ok? Y están llegando a acuerdos para poder destituir a Zelensky del poder, o sea, echarle del poder, ¿ok? Entonces, esto ha ocurrido en un momento específico, en el que el conflicto entre estos dos, Zelensky y Zaluzny, ha llegado al punto máximo, donde se han gritado en la oficina, uno le ha dicho vete, el otro ha dicho no, etcétera,
ya tenemos a este miembro de la oposición que tiene mucho apoyo en Ucrania, ¿ok? Y más apoyo puede tener si echan a Zaluzny y la gente de Ucrania está cansada ya. Este hombre puede venir como una alternativa a Zelensky, una persona que ellos ya conocen, y a saber lo que va a hacer. A saber lo que va a hacer, ¿ok? Pero bueno, os seguiremos informando sobre esto. Mantenemos un ojo en esta situación, ¿ok? Pasamos a la siguiente noticia. Aquí, el Mar Rojo. La zona de guerra del Mar Rojo ha sido testigo en las últimas 24 horas de una batalla naval. Ataques a barcos vinculados a Israel con presencia de portaaviones y destructores estadounidenses británicos. Hasta el momento, 4 barcos han sido atacados con misiles balísticos, incluidos el USS Labón de la Armada estadounidense. El buque de guerra británico HMS Diamond resultó gravemente dañado por los hutíes, lo que provocó su retirada por motivos de reparaciones y mantenimiento. ¡Wow! Imaginaros, tenemos a los Estados Unidos, a Reino Unido, a todos estos países que se unieron a Reino Unido, a Estados Unidos a bombardear Yemen, ataques que no han tenido ningún efecto significativo. Y pensarlo, es un país grande y bueno, cierto es que tenéis imágenes de satélite y podéis saber exactamente dónde, o podéis pensar dónde están acumulando sus misiles, no los hutíes. Pero no van a destruir a los hutíes esos ataques, ¿ok? Pero esos barcos que tienen en el Mar Rojo, si uno de ellos es destruido por los hutíes, es una gran pérdida. Es una inmensa pérdida mediática, material, vamos, para los Estados Unidos y moral prácticamente. Entonces, como vemos aquí, según la publicación, dice que uno de los buques de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, ha sido gravemente dañado. Entonces, veremos qué ha ocurrido, a ver si salen más imágenes sobre lo que le ha ocurrido a este buque, aunque siendo Occidente posiblemente no nos enseñe esas imágenes, pero es interesante ver esto y veremos cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos y de Reino Unido. Quizá la respuesta sea seguir gastando misiles en el Mar Rojo, sacarlos de Irak, de Siria, donde están ocupando, y utilizar sus recursos en el Mar Rojo para poder terminar con la amenaza hutí, ¿ok? Pero vamos, el trabajo que están haciendo los hutíes ahora mismo es algo que uno no se esperaba. Que un país, uno de los más pobres en Oriente Medio, sea capaz de imponer este bloqueo naval, este bloqueo en el Mar Rojo, y afectar a todo el comercio mundial de esta forma. Y no solo eso, sino atacar a buques estadounidenses. Esto claramente demuestra que a día de hoy los portaaviones, los buques, etcétera, no son tan importantes como lo eran antes. Como vemos en la guerra de Rusia-Ucrania, se utilizan drones, se utilizan jets, ¿okay? Se utilizan tanques, pero bueno, cierto es que los rusos sí lanzan ataques desde sus barcos, pero muchos, bueno, algunos han sido atacados o destruidos incluso por los ucranianos. Pero esta pérdida es mucho más material, es que es mucho dinero lo que cuestan estos buques. Entonces, si estos buques estadounidenses e ingleses son destruidos, es una gran pérdida. Lo cual demuestra que son un blanco fácil de destruir prácticamente. Y los americanos intentan intimidar a China y a Rusia, ¿ok? Por el otro lado, en el mar de China, con estos barcos. Teniendo a países que tienen más capacidad de destruir a estos barcos, como es China y Rusia. Incluso envían barcos al Mar Negro, ¿ok? Entonces, antiguamente podríamos decir, sí, los barcos, los portaaviones hacían mucho, pero a día de hoy son un blanco fácil y bastante frágil, la verdad. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Aquí, un momento, tenía una interesante. Esta. Ok, dice que la próxima semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará Alemania. Este anuncio se hizo en Der Tagesspiegel, como se diga. El líder ucraniano planea su visita durante la conferencia de seguridad de Múnich. El evento se llevará a cabo del 16 al 18 de febrero. El programa y horario exacto están clasificados por razones de seguridad. Cabe señalar que esta será la segunda visita de Zelensky a Alemania desde el inicio del distrito militar norte de Rusia, de la operación especial de Rusia. Interesante. Como veis, Alemania no para de cambiar su postura
hacia la entrega de armas y financiación a Ucrania. Un día dicen que les apoyan, otro no. Un día dicen que no les van a dar tanques Leopard, otro día dicen que sí. Un día dicen que no les van a dar aviones, otro día dicen que sí. Obviamente el cambio de decisión se debe a la presión que pone Estados Unidos sobre Alemania. ¿Por qué va Alemania a entregar sus tanques insignia, sus tanques Leopard, ¿okay? Para que sean destruidos delante de todas las cámaras del mundo y que se burlen de ellos? Y no solo eso, sino que la empresa alemana que se dedica a fabricar estos tanques, pues que pierda pues credibilidad, ¿no? Porque supuestamente era un tanque indestructible, a pesar de que en Irak los turcos también tenían esos tanques perdón, en Siria los turcos también tenían esos tanques y los destruyeron fácilmente con RPGs. Entonces, como veis, Zelensky no para, sigue pidiendo dinero y lo va a seguir haciendo mientras siga en poder, porque parece ser que ese es su trabajo, ¿no? Pero a ver si algún día se relaja y empieza a pensar un poco en la gente de Ucrania, que no solo quiere guerra, sino que también quiere vivir en paz y quiere prosperidad en el país, imagino. Siguiente noticia. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, visitó la central nuclear de Zaporozhia. Valoró positivamente los esfuerzos encaminados a la seguridad de la estación, informó Rosatom de Rusia. Como veis, esos soldados rusos tienen una bandera rusa ahí ondeando en su cabeza prácticamente. Interesante. Y bueno, está la famosa central nuclear de Zaporozhia, ¿no? La que decían que los rusos se estaban lanzando artillería a ellos mismos en una central nuclear con la intención de reventar la central nuclear y crear un Chernobyl 2. ¿Ok? Esa es la narrativa que nos daba Occidente. Que los rusos son muy tontos y que se bombardean a ellos mismos. Pero la realidad es que los ucranianos, incluso cuando estaban visitando Rafael Grossi y su equipo la central, lo que hicieron es lanzar artillería, ¿ok? A la central nuclear y poniendo en peligro prácticamente toda Europa. Porque si esto explota, va a haber una nube radiactiva que va a viajar por todos los países y va a contaminar toda la agricultura, ¿no? Tendríamos más protestas aún de agricultores. Pero bueno, como veis, ha vuelto, ¿ok? Para ver cómo los rusos están manteniendo esta instalación, imagino. Pero hace mucho que no escuchamos sobre las ofensivas ucranianas en esta central nuclear y parece que los rusos tienen completo control sobre ella, ¿no? Ok, siguiente. Objetivos golpeados en Ucrania por misiles y drones del ejército ruso hace unas horas. Planta Océano Nikolaev, polígono de entrenamiento de Yaborovsky, refinería de petróleo de Drohovich, planta química de Pavlogrado, Yarkov, dos instalaciones industriales. Una se utiliza para almacén de armas misilísticas. Hubo más golpes, estaremos actualizando la información. Que como veis, como siempre decimos, los rusos se enfocan más en objetivos militares. El otro día los ucranianos atacaron con artillería a Donetsk y mataron a civiles prácticamente. Unos cuantos soldados, pero como veis los rusos se centran más en objetivos militares que en objetivos civiles. No piensan en sembrar temor en Ucrania. Y mucha gente dice que no es cierto, que se hayan acabado un genocidio. Pero así, ¿verdad? Si comparamos la guerra de Israel y Palestina, lo comparamos con la guerra de Rusia y Ucrania, vemos que la muerte de civiles en Israel en menos de 3 meses es inmensa comparada a la de Rusia. La de Rusia es minúscula si la pones a la de la de Israel, pero bueno. La gente sigue diciendo que Rusia ataca indiscriminadamente a civiles en esta guerra. Obviamente es una guerra. En muchos casos no puedes evitar la muerte de civiles, ¿no? Porque hay objetivos que están pues en zonas residenciales, ¿ok? Hay vídeos de evidencia que muestran que en algunas ocasiones los ucranianos ponían sus baterías antiaéreas en medio de edificios civiles, o ponían sus baterías o sus tanques incluso en medio de edificios civiles, ¿no? Pensando que de esa forma los rusos no iban a atacar a esos objetivos, pero en muchos casos los atacaron, ¿ok? Pasamos a la siguiente publicación. La OTAN se prepara para avanzar hacia el este, mientras Rusia se prepara para avanzar hacia el oeste. El movimiento de 90.000 soldados de la OTAN hacia las zonas fronterizas con Rusia y Ucrania es también una excelente oportunidad para continuar la importación de miles de mercenarios extranjeros a las mermadas filas de carne de cañón de Ucrania. Hoy en día hay 2 variantes distintas de mercenarios extranjeros en Ucrania.
Por un lado están los turistas de TikTok, aquí solo para sesiones fotográficas y burdeles de gangas, los asesinos de bajo presupuesto de los narcocarteles de América Central y del Sur, aquí para hacer conexiones con armas, drogas, tráfico de personas baratas y prescindibles, candidatos ideales para misiones suicidas. Ok, un momento, que ni siquiera necesitan ser entrenados y mucho menos pagados. Mientras tanto, el ejército ruso continúa avanzando por todo el frente de Donbass, particularmente en la zona de Kupiansk, donde los medios ucranianos han estado difundiendo rumores en los últimos días sobre 40.000 soldados y 1.100 tanques y vehículos de combate de infantería. La verdad que los rusos están enviando, tanto en Liman, en Kupiansk y en Avdiivka, muchos soldados ahora mismo, ¿ok? Creo que Putin confirmó que son unos 350.000 soldados rusos que ahora mismo están en la operación especial. Entonces parece ser que van a intensificar sus ataques hacia los ucranianos, y los ucranianos intentan hacer lo mismo por el otro lado, ¿ok? Con la movilización que han anunciado para poder parar a los rusos que intentan avanzar hacia el oeste, ¿no? Pasamos a la siguiente noticia. Polonia utiliza aviones para asegurar el espacio aéreo del país, mientras Rusia dispara misiles contra Ucrania. Fuerzas Armadas polacas confirman esto. No es la primera vez que Varsovia atrae la aviación durante un ataque aéreo en Ucrania. El misil en la región de Lvov, voló en dirección a Polonia y a una distancia de 20 kilómetros de la frontera giró 180 grados. 3 F-16 polacos volaron para interceptar el misil. Ok. Ya sabemos que algunos misiles ucranianos antiaéreos caen en Polonia matando a granjeros, y algunos misiles rusos pasan la frontera, vuelven, etcétera, ¿no? Interesante. Pues parece que los polacos están súper atentos a esto y están preparados para parar cualquier misil que pase su frontera, ¿no? Bueno, esta es la última noticia que voy a leer. Que dice que Arabia Saudita negó oficialmente las declaraciones del Departamento de Estado sobre la disposición de los sauditas a normalizar relaciones con Israel. Según la respuesta oficial, los saudíes exigen la normalización, la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental controlada por los palestinos. 2. El cese de la agresión de Israel en la Franja de Gaza y la retirada completa de las tropas israelíes de allí. En las condiciones actuales y bajo el gobierno de Netanyahu, es evidente que estas demandas no se cumplirán. Por lo tanto, el gobierno de Netanyahu es un claro obstáculo para los deseados acuerdos de normalización de Israel con Arabia Saudita. Y no solo eso, sino que Arabia Saudita también apoyó a Sudáfrica cuando llevó el caso de Israel a la Corte de Crimen, ¿ok? También les apoyó. Y así, ¿verdad? Desde que comenzó el conflicto en Israel, Arabia Saudí ha estado apoyando, al menos verbalmente, a la gente de Gaza, de Palestina, pero obviamente no lo ha hecho de otra forma, ¿ok? Pero interesante la posición de Arabia Saudita, porque si esto llega a pasar hace 5 o 6 años, Arabia Saudí no hubiese dicho estas palabras, hubiese dicho completamente lo opuesto, ¿ok? No hubiese ayudado a los palestinos de ninguna forma y posiblemente hubiese normalizado sus relaciones con Israel, quién sabe. Ok. Había una noticia más interesante. Aquí. En internet aparecieron imágenes de mujeres que se unieron a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En ellos se puede ver no solo mujeres ucranianas de 18 a 30 años, sino también mujeres mayores de 40 años, presumiblemente con hijos. Se informa que la crisis del servicio militar obligatorio en Ucrania se intensifica constantemente. Esto a su vez provoca el reclutamiento de más representantes del buen sexo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque Kiev y el bloque de la OTAN están tratando de negarlo por todos los medios. No solo eso, mostramos vídeos de unas trincheras ucranianas donde un grupo de asaltos rusos asaltaron las trincheras. No sabían que las personas que se encontraban ahí eran mujeres y prácticamente arrasaron con todo el mundo que estaba en las trincheras. Hicieron un post-vídeo mostrando los cuerpos de las fallecidas. Eran, o sea, en el frente, literalmente en el frente tenías a mujeres luchando con soldados de la ex-Wagner, ¿vale? Que están especializados en eso. Y obviamente, no, según los soldados de la ex-Wagner rusos, dijeron que es que no duraron ni 2 minutos, que es que no tenían ni experiencia, etcétera, ¿no? Pues mira, aquí tenemos otro grupo de mujeres ucranianas
que se están yendo al frente, y la verdad da un poco de pena, ¿no? Ver a las personas que pueden ayudar a, digamos, fertilizar, bueno, traer más niños, traer más personas al país en un futuro, porque va a ser necesario, que están siendo enviadas al frente. Ya sabes cuántos de ellos tienen hijos. Y obviamente tienen el odio hacia los rusos, tienen el temor a que los rusos sigan conquistando Ucrania y quieren luchar para defender a su país. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, oye, hay otras soluciones, que es como parar este conflicto de una vez por todas y dejar de pedir armamento, dinero y llegar a un acuerdo con los rusos. Históricamente, y esto es así, aunque no lo quieran reconocer, aunque no lo quieran decir, históricamente hay muchos países que han pasado por conflictos y que han perdido. Y después de perder esos conflictos han tenido que sentarse en la mesa con el enemigo y puede llegar a un acuerdo. En este caso, Ucrania ha perdido conflicto hace mucho tiempo, desde el momento en el que dependía al 100% de Occidente de la financiación, tanto del ejército como de su economía, y también de la provisión de armamento. ¿Ok? Entonces, hace mucho que perdió la guerra. Como digo, es una entidad ahora mismo que está en una máquina que le mantiene vivo. Si Occidente para la financiación, como dijo el jardinero Borrell un día, Ucrania no dura más de 3 días. Y esto da pena ver estas imágenes y da pena escuchar a representantes de la Unión Europea diciendo estas palabras tranquilamente, sin pensar que el país va a sufrir mucho después de la guerra, ¿no? Ok. Y este es la última noticia, prometido. Ok, la mañana de Borrell en Kiev no empezó con un café, sino con un viaje a un refugio antiaéreo. Dice Borrell, empiezo la mañana en un refugio cuando se escuchan señales de ataque aéreo en todo Kiev. Esta es la realidad diaria del valiente pueblo ucraniano desde que Rusia comenzó su agresión ilegal, escribió el diplomático en X. Ok, vamos a ver, agresión ilegal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La de Estados Unidos a Irak era legal. ¿Cómo? No entiendo. Es una agresión y ya está. No hay ni legal ni ilegal. Es un conflicto entre dos países. Y hay que dejarse de ser infantil, ¿ok? Hay que decir las cosas como son. Es un conflicto, ha acontecido un conflicto entre dos países y se debe de encontrar una solución. No decir que es ilegal o legal. Eso no existe. Cuando hay un conflicto es porque no están de acuerdo políticamente. No hay un acuerdo político entre los dos países, están en desacuerdo en algo y en vez de resolver sus problemas de una forma diplomática, van a la guerra, sin más. ¿Ilegal? ¿Cómo que ilegal? Es que en cuanto a guerra no hay legalidad o no legalidad, simplemente ha ocurrido. Pero obviamente el uso de estas palabras en la mente de aquel que no está informado sobre esto, ¿ok? Va a pensar que, oh, sí, es ilegal, la verdad, la guerra es ilegal, ¿no? ¿Cómo va a ser una guerra legal o no? Igualmente, si categorizamos esta guerra como ilegal, pues categorizaríamos absolutamente todas las guerras como ilegales. Somos seres humanos, hay países que se enfrentan unos a otros y eso es historia, siempre ha ocurrido y va a ocurrir muchas más veces. Eso es algo inevitable. Por lo cual, las palabras demuestran las pocas luces que tiene este hombre. Pero bueno, también se dice que su primera reunión es desde un refugio. Obviamente todos los europeos que han ahí, ya sea Ursula von der Leyen, ya sea Borrell, etcétera, incluso Macron, todos los que van ahí, lo primero que hacen es correr. Yo no sé si se inventan que hay una alerta antiaérea, encienden y venga todos al búnker y aseguraos que me hacéis las fotos, aseguraos que me hacéis el vídeo, aseguraos que el que tiene la cámara va detrás mía y aseguraos de que me veis con una cara triste, etcétera, ¿no? Vamos, esto es Hollywood, es actuar, es acción, ya está, están actuando, porque estoy seguro que encima de este refugio, ¿okay? Los que él llama a los valientes ciudadanos ucranianos no están ahí, están ahí fuera y siguen comprando y haciendo su vida normal, porque ya se han acostumbrado a esto, ¿vale? Y estos son los valientes, no él. Él y estos trajeados son los que se han metido ahí para hacer una foto propagandística y ya está. Los ucranianos de verdad están ahí fuera, siguen su vida, desafortunadamente viviendo en un ambiente de guerra, ¿no? Pero bueno, creo que se produce una fuga radiactiva en la central nuclear de Fukushima. Otra vez. Bueno, aquí lo dejamos.
Creo que he cubierto más o menos las noticias más importantes de hoy. Una vez más, como siempre, por favor, seguirnos en TikTok, compartir nuestros vídeos, compartirlos con vuestros amigos, familiares, gente que odiáis, gente que no está de acuerdo con lo que decimos. Compartirlo con ellos, ¿ok? Que comenten en la sección de los comentarios, que nos digan por qué no están de acuerdo, si os aseguramos que vamos a responder a sus preguntas, si es posible vamos a proveer evidencia, etcétera. Y por favor, compartir nuestras noticias, seguirnos en TikTok, seguirnos en X, seguirnos en YouTube, que estamos compartiendo todos estos vídeos en YouTube, ¿ok? Sin cortes, etcétera, el vídeo entero. Y por favor, sobre todo, seguirnos en Telegram, porque es la plataforma en la que compartimos todas estas publicaciones. Es más, es desde esta plataforma desde donde estoy leyendo las publicaciones que hemos compartido, y es un banco de información, no solo para aquellos que quieran saber más sobre los conflictos internacionales, la geopolítica, la economía y todo eso, sino también para aquellos que están buscando información sobre X conflicto para su trabajo universitario y necesitan un poco de perspectiva que no esté en línea con la que dan los medios de comunicación, las universidades, los profesores, etcétera. Aquí damos información tal cual viene del frente, ¿ok? Información directa de aquellos que están en el frente. Entonces, os esperamos en el siguiente vídeo y os seguiremos informando.